Queridos amigos, después de haber recorrido por la región del pensamiento de los presocráticos y de algunos filósofos de historia de la filosofía como Platón en breves momentos, o como Sócrates, o como Heidegger, o el mismo Foucault, y sobre todo, después de haber recorrido el pensamiento de Nietzsche, y haber analizado detenidamente los capítulos de Así habló Zaratustra, de la primera y de la segunda parte, ahora vamos a recorrer el pensamiento de Hegel. Vamos a ir a la región del pensamiento de Hegel, que es sencillamente compleja, profunda, extensa, y yo creo que muy instructiva. Cuando se empieza a leer a Hegel, cuando se lee alguna de sus obras, sobre todo las introducciones, se da uno cuenta que es muy difícil de entender casi nada. O sea, prácticamente se entiende muy poco, pero se tienen una cantidad de sugerencias. Sugieren tantas cosas aquellas expresiones de Hegel que te sirven para todo. Son sencillamente creativas, son sencillamente engendran una fuerza y una potencia que te hace reflexionar y pensar, que te ayuda a que tú tengas imágenes potentes en tu mente. Hegel es complejo, difícil. A mí no me lo han explicado nunca nadie, ni bien ni mal, ni nada. Pero yo he trabajado a Hegel por un tema de un reto personal. Voy a ver si soy capaz de entender gran parte de su pensamiento. Y lo he trabajado con cierta profundidad y me parece que os invito, me parece que sería interesante invitaros a que diéramos un recorrido por estas, digamos, visiones universales del mundo que tiene Hegel. Hegel fue un filósofo que nació en Alemania en el 1770, murió en el 1831. Vivió una época de grandes cambios, de fuerza. Vivió la época de la Revolución Francesa. Él tenía, creo, unos 19 años cuando estalla la Revolución Francesa. Y vivió todos aquellos momentos de ilustración, de energía y sobre todo de dinamicidad. Quizá aquellos momentos en los que la palabra más importante que se sentía era progreso. Y él se entusiasma por ese progreso. Es un poco posterior a Kant. Kant muere en el 1804, cuando él debía de tener pues unos 20 y pico años, 24 años creo, cuando Hegel tiene 24 años, pero que ya Hegel está escribiendo algunas de sus obras importantes. Coincide casi en todo, en el tiempo, con Beethoven. Beethoven nace en el 1770 y muere en el 1827. Hegel había nacido igual en el mismo año y muere 3 años después de Beethoven. Es la época también de Dostoyevsky y es la época de Goethe. Goethe había nacido en 1749, un poco antes, pero va a morir en el 1822. Es decir, que Hegel y Goethe fueron muy amigos, y además amigos durante todo el tiempo. Ser amigo de Goethe no era fácil. Goethe no se hacía amigo, sino era de personas muy elevadas, de personas que tenían un conocimiento profundo y que eran de altura intelectual muy considerable. Y ellos fueron amigos siempre, y en alguna ocasión se admiraron, y en alguna ocasión llega a decir Goethe que lo admira aunque no lo comprenda del todo. Incluso hay algunas insinuaciones de que cuando Goethe escribe Fausto está pensando en su amigo Hegel.
Hegel tiene una visión metafísica del mundo muy complicada, pero al mismo tiempo muy atrayente. Es una visión universal. La idea que tenía era a ver si somos capaces de tener evidencias fuertes, evidencias muy amplias, realidades, y de esas realidades y de esas evidencias amplias vamos a deducir todo lo concreto que hay en lo que es el vivir, el progresar, el caminar. Y esas evidencias él las tenía las exponía con mucha contundencia, con mucha seguridad. Y esto es lo que sorprende un poco en él. Pero vamos a ir volviendo, vamos a irnos introduciendo en ese personaje, en ese mundo del pensamiento hegeliano. Hegel, que nace en Stuttgart, en Suabia, va a estudiar en Tubinga, en la universidad, va a estar de preceptor unos años en Berna, Suiza, y luego va a ir a Frankfurt, donde se va a encontrar en Frankfurt con su amigo Hölderlin, que estaba allá haciendo de preceptor, trabajando de preceptor también en la casa de los banqueros Conrad, y que tuvo aquella experiencia de enamoramiento increíble con la mujer, con la Suzette Conrad, y que escribió el Hiperión y conocemos perfectamente cómo le funcionaba el sentimiento. Pero a Hegel no le debió de gustar que su amigo estuviera así tan desastrosamente enamorado de la Suzette y la Diótima, y le rechaza un poco los movimientos del sentimiento. Él es la razón pura, pero la razón llena, no la razón pura vacía. En el 1804 no puede dar clase por falta de alumnos. Sabemos que en las universidades alemanas tú ofrecías unos cursos y la gente se te matriculaba, y si no se te matriculaba nadie no dabas clase, y se matriculaban pues daban clase. Conocemos aquella oferta sobre la ilustración que puso Kant en la universidad, tan preciosa, con una introducción de qué era en qué consistía la ilustración, atrévete a saber. Pero en él no pudo dar clase por esto. Después fue rector de un gimnasio, era como una especie de escuela secundaria en Nuremberg. Y después fue rector de la Universidad de Berlín y fue también rector y profesor en la Universidad de Berlín. Ahí es donde ya él tuvo un éxito extraordinario. Cuando estaba ya en la Universidad de Berlín, que ella había conseguido dar clase, que era lo que le gustaba, tuvo un éxito que es casi difícil entender y comprender por las cosas que decía. Venía gente de toda Europa a escucharlo y a seguir sus clases. Y cuando muere, en el 1831, los panegíricos son increíbles. Se le trata como un ser superior, como un nuevo Dios, porque había captado, había traído y había seducido a la intelectualidad de Alemania. Incluso se habían montado grupos de científicos para intentar, conjuntamente con el filósofo metafísico, intentar entender lo que es el mundo. ¿De dónde parte Hegel? Parte de evidencias generales, de las que saca conclusiones, las deducciones dogmáticas de la verdad, les diría yo. Saca deducciones dogmáticas de la verdad, de unas afirmaciones que parecen claras y evidentes. En este sentido, Hegel es bastante cartesiano, seguidor de Descartes. ¿De dónde parte? Desde su punto de vista, o sea, de sí mismo,
parte de una inteligencia enciclopédica. Él era un lector y un trabajador. En esa época había un movimiento en Alemania de aprender inteligencia enciclopédica, de una capacidad de análisis y un entusiasmo decididos, pero una capacidad de análisis de llegar a lo más mínimo, de oponerse a sí mismo en su pensamiento para poder deducir, para poder avanzar. Desde la realidad de su momento, la ilustración. La ilustración es el momento en el que las luces de la inteligencia se encienden y están a pleno rendimiento. La ilustración con el concepto de progreso, con lo infinito, como episteme vital de ese momento, porque la episteme, esto Michel Foucault lo explica muy bien, la episteme es como el fondo en el que se mueve una determinada época en el pensamiento. El fondo según el cual y en concordancia con el cual las cosas son posibles o imposibles. Es decir, hay pensamientos posibles o pensamientos imposibles, verdadero o falso, diríamos. Entonces, desde ese momento, o de esa situación en la que él vive, existe también la Revolución Francesa, la eliminación del antiguo régimen y, por lo tanto, la exaltación, una exaltación increíble. Una formación cultural densísima, que es la que tiene Hegel. El mundo clásico, la religión luterana, la filosofía toda. Sus influencias más inmediatas son, como he dicho antes, ya he citado a Descartes, Spinoza, del que yo creo que saca más cosas de las que él dice y de las que se dicen. De Kant, que lo aprovechó sobre todo para criticarlo y para avanzar en su pensamiento. Fichte, Schelling, que era un amigo suyo, Goethe, Hölderlin y sobre todo Platón y Aristóteles. Claro, no puede existir un gran filósofo si no conoce bien a Platón y Aristóteles, sobre todo Platón. Yo creo sinceramente que los 4 grandes filósofos de la historia han sido Platón, han sido Kant, Hegel y Nietzsche. Yo empezaré por ahí. Después añadiría algunos más. También conocía perfectamente a los presocráticos, especialmente a Heráclito y a Parménides. Partía también de unos conocimientos teológicos increíbles. Él había estudiado en una escuela de teología y él efectivamente tenía unos conocimientos teológicos. Hay quien dice que su filosofía es más teología que otra cosa. Parte del descubrimiento del absoluto en el interior de nosotros mismos, cuando rompemos las barreras de la finitud. Esto es importante. Si somos capaces de romper las barreras de la finitud en nuestro entendimiento, entonces vamos a partir ya del descubrimiento de lo absoluto. Nos vamos a situar en lo absoluto. Parte del total convencimiento de que el pensamiento está capacitado para conocer lo absoluto, la realidad objetiva, la verdad objetiva. Esto ya es una afirmación quizá dogmática en él, pero que él ni lo duda, lo da por hecho. ¿Cómo el ser humano, que es tan infinito? De todas maneras, cuando reflexionamos, nos damos cuenta que en nuestro entendimiento es mucho más amplio de lo que pensamos, mucho más universal, mucho más infinito. Entonces, ¿cómo es posible que el entendimiento, que tiene esa capacidad infinita, se limite solo a conocer las cosas de los sentidos? Él está convencido en la capacidad de elevar lo general de las cosas a su esencia universal. En las cosas hay siempre una esencia universal. Esto se ve ya en sus primeros libros. En la fenomenología del espíritu, cómo va buscando cuáles son las esencias universales de los momentos concretos. En este convencimiento no se encuentra en sus escritos ni la más mínima duda. El pensamiento es una fuente que engendra pensamientos puros, porque el mismo pensamiento es pensamiento puro.
Es decir, no está contaminado. No debe estar contaminado si nosotros eliminamos esas contaminaciones de la sensibilidad, de los sentidos. ¿Es esto posible? Pero Hegel cuenta con una capacidad de reflexión y de meditación profunda, fina e inagotable. La meditación. La meditación que se ejerce en los mundos religiosos. Horas de meditación donde el cerebro se encuentra consigo mismo, donde el pensamiento conecta y va enlazando y va deduciendo. Y cuando allá aparece de verdad la razón la razón y la luz en sus momentos más profundos. Los momentos de meditación religiosa y meditación también profana son momentos de lucidez y de goce espiritual enorme. Una vida interior del espíritu llena de calma y descanso. Hegel piensa que el espíritu no goza de sí mismo en su propio elemento. Sí, no. En general, no goza de su propio elemento. En un ser en sí, no goza. Tiene necesidad de desplegarse para alcanzar el ser en sí y el ser para sí. Luego explicaré un poco qué es esto, porque esto lo utilizáis con mucha frecuencia. Vivir el libre reino del pensamiento donde el espíritu manifiesta su poder. Defiende contundentemente que sólo las ideas y lo que es conforme a las ideas debe sostenerse, puesto que sólo tiene valor aquello que puede justificarse entre la inteligencia y el pensamiento. La razón que indaga sus propias leyes y las encuentra, porque existen las leyes que son las leyes del espíritu convertido en racionalidad. ¿A dónde llega? A la comprensión total del universo, del espíritu y de la razón en la idea. A descubrir cómo se ha llegado a la plena realización del derecho, de toda moralidad y de toda religión. A ofrecer una visión, un sistema completo de la racionalidad del mundo. Consigue llenar de contenido a los grandes conceptos de la metafísica occidental. Efectivamente, esos grandes conceptos de la metafísica occidental, como la esencia, la existencia, los va a llenar de contenido. Les va a dar un contenido nuevo, pero los va a llenar de contenido. Esta quizás sea la atracción más fuerte de Hegel. Su sentido metafísico del mundo. Su sentido metafísico de la realidad. La realidad metafísica, la ontología, la fuerza. ¿Con qué cuenta? Cuenta con la racionalidad, que en su caso estaba muy desarrollada. Con la experiencia, con el entendimiento y con la evolución de las ideas, es decir, con la historia. La cultura y la impresionante capacidad de pensar, con todo esto cuenta. Y por lo tanto, tiene una visión universal del mundo y una capacidad enorme de analizar con detalle y minuciosidad. Es muy minucioso en sus obras, aunque lo importante es captar sus ideas generales, su visión del mundo, pero también esos detalles. Cuando es capaz de hablar del sueño, cuando es capaz de hablar de los estados psicológicos de una persona, pero de una manera muy precisa y muy concreta. Cuando es capaz de hablar de los colores en la dinámica del mundo. Tiene una visión, efectivamente, activa de la realidad. Muy dinámica. Claro, era también uno de los momentos, de los principios fundamentales de la Ilustración, la dinamicidad. Utiliza palabras contundentes sin ningún tipo de suspensión de los juicios para analizar su viabilidad. Esto sorprende mucho. Nietzsche fue el filósofo de la sospecha. Hegel habla de lo absoluto, sin ningún tipo de prevención, de sospecha o de error. Fue un gran metafísico que abrió horizontes consistentes a la física cuántica que estaba por llegar. Esto es un pensamiento que a mí me ha ido, en el tiempo que he estado estudiando a Hegel, me venía continuamente.
esa especie de visión metafísica del mundo. Claro, la física y la metafísica es lo que está más allá de la física. Y él está escribiendo en el siglo XIX, principio del siglo XIX, y la física cuántica aparece al final del siglo XIX como el descubrimiento. Y yo creo que abrió horizonte consistente a la física cuántica que estaba por llegar, como el tema de la libertad, el tema de la indeterminación, el tema de las fuerzas, de las energías. A ver si alguien se anima y hace una tesis doctoral comparando el pensamiento de Hegel como un pensamiento metafísico en el que la física cuántica puede encontrar como unos mares en los que pueda llenar esos vacíos, esos horizontes, esos agujeros negros que hay por descubrir. ¿Por qué camino transita? Él transita por el camino del pensar, pensar, pensar. Toma de posiciones. En ese pensar. Piensa, pero no deja que se vayan esos pensamientos. Los paraliza, los escribe y los convierte en evidencias, de las que luego va a sacar una cantidad de deducciones. Es el filósofo de la paradoja, por ello, porque esto también sorprende, porque en él cabe todo, porque va a romper con la lógica clásica. Lo mismo que la física cuántica desplaza, porque no le sirve la física clásica a la física cuántica. Pues este hombre, Hegel, que habla de lo infinito, no le sirve la lógica tradicional aristotélica. Y va a crear una nueva lógica que se basa en la paradoja. Ya en el 1801 decía lo siguiente, con 31 años: la contradicción es la regla de la verdad y la no contradicción la de lo falso. Introduce la contradicción en el mundo. El silogismo es el principio del idealismo. El silogismo como deducción de principios universales. No la inducción, sino la deducción. La idea es la síntesis de lo finito y lo infinito, y la filosofía entera reposa sobre las ideas. Son expresiones que chocan, pero que él las concede y las explica como evidencias. La filosofía crítica está desprovista de la doctrina de las ideas y no es más que una forma imperfecta del escepticismo. Se está refiriendo a Kant, evidentemente. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que Kant lo que hace es escribir, él es un filósofo crítico, la crítica de la razón pura, las críticas. Y para Hegel está perdiendo el tiempo, porque no se tiene que analizar la razón hay que utilizarla. Voy a empezar ya a entrar un poco en su pensamiento, el pensamiento de Hegel. Lo que he dicho hasta ahora sería como una especie de introducción. Vamos a entrar en su pensamiento. ¿Y qué es lo primero que...? Porque para explicar a Hegel se puede empezar por tantas cosas. Se puede empezar... porque es como un círculo, ¿eh? Y entonces puedes empezar por cualquier lugar. Puedes empezar por el principio, por la fenomenología del espíritu, puedes empezar por la lógica, por la enciclopedia, puedes empezar por donde quieras, porque después todo es, ya os digo, como un círculo en el que todo acaba en el espíritu absoluto. Entonces, voy a empezar por el descubrimiento de lo absoluto, tal y como nuestro espíritu lo vive al romper la finitud. El descubrimiento de lo absoluto. ¿Qué es el absoluto? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Existe? Entonces, él cree que cuando nosotros rompemos la finitud de nuestro conocimiento y avanzamos,
Bueno, la infinitud del entendimiento es increíble. El entendimiento por lo menos tiene una actividad infinita. No sé si es una entidad infinita, pero que tiene una actividad infinita está claro. Cualquiera de nosotros puede ahora imaginarse Nueva York, puede imaginarse Berlín, puede imaginarse París, puede imaginarse el mar, puede imaginarse el amor, pero de unas formas rápidas, increíbles. Y además, sin límite. Rompemos las barreras de la finitud, rompamos las barreras de la finitud. No estemos. Es que los europeos y toda la cultura que ha nacido de esta época, del Renacimiento, tenemos como mucho miedo. Es decir, hablamos de la grandeza del hombre, pero por otra parte lo estamos continuamente limitando por una cantidad de prejuicios. No, es que tiene que ser todo perfecto, todo tiene que ser... Y no somos capaces de lanzarnos. No somos consecuentes. Entonces, rompamos las barreras de la finitud. Hablamos de lo infinito, de lo absoluto que está en nosotros. Si hablamos, ¿por qué no somos consecuentes? Y lo consideramos como si estuviera ya en nosotros. Nuestra propia esencia es infinita. La esencia humana, ¿en qué consiste? Yo creo que aquí está todo el problema. ¿En qué es un ser humano? ¿Es solo absoluto e infinito? ¿O tiene que someterse a las finitudes de las que le va a hablar luego Foucault? Las finitudes del trabajo. Es finito y tiene que trabajar. Del lenguaje. Y de toda una cantidad de necesidades que él tiene que ejercer. Lenguaje, vida, trabajo. Pero nuestra propia esencia es infinita, dice él. Al percibir lo espiritual ya somos espirituales, ya somos espíritu. En la idea, en la representación, que no es solo representación la idea, ya está lo real, la razón de las cosas y su consistencia universal. Esto en realidad es el idealismo, que Hegel era un idealismo completo, pero un idealismo que se inspira más en Descartes que en ningún otro, creo yo. Bueno, también se va a inspirar en Shelley. Pero el idealismo entusiasma, porque es muy potente, pero al mismo tiempo tiene, yo creo, sus problemas. Los peligros del idealismo, las contradicciones del idealismo, o si queréis, el convencimiento de la verdad del idealismo, yo lo he explicado siempre, explicando a Descartes, explicando cómo intenta demostrar la existencia de Dios. Es decir, cómo intenta demostrar que por el hecho de tener una idea de Dios, Dios ya existe. Esto sería la fuerza del idealismo. Por el hecho de nosotros tener en nuestra mente la idea de un ser infinito, ese ser infinito existe. Pero Hegel va a ir más para allá. No solo existe en la realidad como entidad, sino que existe dentro de nuestra mente. Es decir, la idea ya es ontológicamente potente. La idea ya lleva la realidad. El concepto, la imagen, todo esto lo vamos a ir viendo. Ya están allí dentro. Entonces, el idealismo que decía que se puede entender explicando la demostración que intenta realizar Descartes sobre Dios, que es por el hecho de nosotros tener en nuestra mente la idea de un ser infinito, ese infinito existe, porque no hubiéramos podido ponerlo nosotros, que somos limitados y finitos. Y por lo tanto, algún ser comparable a la potencia de la idea la ha tenido que poner. Claro, aquí esto es muy fuerte y tiene mucho valor, y le entusiasmó también a Hegel esto. Pero puede ser que el ser humano tenga capacidad de crear ideas infinitas,
Sí, ideas que pueden representar a cosas infinitas, incluso al mismo infinito. Aunque habrá que matizar a ver qué es lo infinito. Lo vamos a ir viendo. Pero puedes tener capacidad de crear ideas, pero no crear a la realidad. No constituir en la mente la realidad por el hecho de que tenga una idea. Aunque lo estoy diciendo, pero considerando también la postura hegeliana. ¿Qué tipo de realidad tiene si no la idea? ¿Qué tipo de realidad tiene si no es esa realidad que nosotros, o que Hegel considera que es la realidad absoluta? ¿Qué tipo de realidad tiene? Para Descartes, las ideas eran la base de la realidad. Para Hegel, solo se puede percibir lo infinito porque ya somos infinitos. Para Hegel, se ha tratado lo infinito como puro más allá de lo finito, como algo que está más allá de lo finito. La comprensión puramente negativa de lo infinito como lo que está más allá de lo finito, como un siempre más adelante. Existe la convicción de que ambos términos están opuestos. Claro, ¿qué sucede? Que si nosotros, Hegel era monista, ya lo vamos a ver, monista significa que hay una sola realidad, no dos. Claro, si nosotros, como es la tradición en la religión cristiana, incluso en Platón, dos mundos, dos realidades, dos entidades diferentes, una es lo infinito. Al ponerle a lo infinito lo finito, lo estamos limitando. Pensar un poco en estos conceptos. Si lo infinito no entra dentro de lo finito, es que ya está limitado por lo finito. Entonces, Hegel se ríe un poco de esto, de que la filosofía no gira ociosamente en el vacío y el más allá, que sería ese infinito del que habían hablado, tiene siempre que habérselas con lo concreto y absolutamente presente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues traer a lo infinito a lo finito. Y lo finito también es infinito y lo finito también es infinito. Esa especie de unidad, esa especie de identidad de estas dos realidades separadas. ¿Es justo plantearse el tema de lo absoluto? ¿Por qué se plantea? Seguramente que esta es una de las preguntas que le interesaría contestar a Nietzsche. Por razones inconfesas, claro, diría él. Habría que hacer una especie de genealogía y de arqueología, a ver por qué se plantean estas preguntas. ¿Por qué se cree de esa manera tan absoluta? ¿Por qué? Para Nietzsche está un poco claro. Porque no somos capaces de enfrentarnos a la realidad pura. Es decir, vamos a hacer genealogía y buscar qué es lo que hay en el fondo de todos estos convencimientos. Pero ahora estamos paseando por el pensamiento de Hegel. Vamos a seguir con ello. Hay algo en nuestro propio espíritu que es infinito y que forma parte de nuestra propia esencia. Es como si hubiera algo divino en el hombre que es la razón. Y me voy a quedar aquí porque ya es un poco largo este vídeo y vamos a continuar en la próxima sesión en estos cursos que voy a dar en estos vídeos que voy a presentar sobre Hegel. Me quedo aquí en el tema de qué es un ser humano en realidad. Es infinito, es lo absoluto, es lo que tiene que hacer cada día con todas esas necesidades para cubrir las necesidades materiales de las que vive. Vamos a hablarlo. Muchas gracias.